Bueno, reanudo desde acá. Entonces, ahora en este momento de día, tuve que cortar la grabación anterior. Y bueno, retomo nuevamente con mates. El agua un poco más templada, más caliente. Y ahora vamos a poder continuar. Entonces, una vez entonces, habiendo ya, voy a comer un poco la cámara, habiendo ya delimitado el asunto o definido un poco el asunto respecto de lo que es la existencia, de lo que, de, con respecto a lo que es la nada y lo que es el existir, ¿no? Para resumir un poco, entonces no podemos, en base a lo que somos, en esencia, y por estar encarnados en el cuerpo que estamos, no o sea, por no ser la completitud del todo, básicamente, no podemos definir lo que es la nada, el vacío. Entonces eso implica ya que como parte de la existencia que somos, implica que ya tenemos una imposibilidad, ya, ya nos implica, ya no, tenemos que tener en cuenta un límite en nosotros, ¿sí? ¿Qué es ese? ¿No? De no poder concebir el vacío, concebir la nada, sino tener un atisbo de lo que podía haber llegado a ser, o lo que fue, o lo que sí, lo que pudo haber llegado a ser, ¿no? Bueno, entonces yo a lo que voy a proceder es con respecto al tema, al asunto de la verdad, ¿sí? El asunto de la verdad en sí. Vamos a poner un poco de ventanas. Bueno, estábamos con el asunto de los puntos de vista, ¿no? De la perspectiva. Acá hay otro meme que cuenta una historia que se cuenta, mejor dicho, que acá se resume, ¿no? Que según la religión, ¿no? Es como se observa a Dios, y en este caso se lo representa simbólicamente a Dios con un elefante, y era tan gigante ese elefante que cuando alguno lo observaba desde alguna perspectiva, que viene a ser la religión en ese caso, observaba o una trompa, o una pata, o la oreja. Entonces para uno Dios era la trompa, el otro lo describía como un pilar gigantesco y era la pata del elefante, cosas de ese estilo, ¿no? Así. Entonces, bueno, para retomar un poco también esto del 6 y el 9, es que no siempre están así, porque hay que tener en cuenta el contexto y las circunstancias. Hay que tener en cuenta a dónde está observando uno las cosas. No podemos observar, o sea, fragmentar la realidad en el sentido de vamos a observar, o sea, esta bombilla, y siendo que no tenemos idea de para qué se usa el mate y demás, o sea, no tenemos en cuenta el contexto, entonces nos va a costar muchísimo poder descubrir qué es la bombilla, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta que la fragmentación de la realidad es una herramienta. Para separar en segmentos, fragmentar, discriminar, separar, en ese sentido. Y después abstraerse de ese plano donde uno colocó las piezas separadas y decir, ¿no? Retomar a lo que es todo, ¿no? A lo que es el todo. Por lo menos tratar y decir, bueno, estas piezas están separadas acá, yo fragmenté todo. Pero una vez que lo fragmenté, me tengo que dar cuenta que son partes de un todo, son partes de una totalidad. Entonces, siempre va a ser superior a la razón, el razonamiento fragmentado, superfluo fragmentario, digo yo, siempre va a ser superior a la razón el asunto del pensamiento holístico, ¿no? Del pensamiento que remite, que siempre va hacia tratar de comprender el contexto y circunstancias de las cosas. Contexto es en lo que está inmerso algo, ¿no? Este mate
está en mi mano, que está en esta habitación, que está bajo un día soleado, digamos, en un día soleado, que está en una ciudad determinada, podemos decir, en un barrio, en una ciudad, en una provincia, en un país, que está en un continente, podemos decir, para dar un ejemplo. Eso es tener en cuenta el contexto. Y las circunstancias más o menos son lo mismo. Pero bueno, yo tomo circunstancia como lo que implica la palabra etimológicamente. Circunstancia es precisamente las estancias, o sea, las situaciones, podemos decir, que circundan a tal situación, objeto, asunto, ¿no? Puntualmente. Entonces, lo que vamos a terminar diciendo es que si vamos a la frase hay tantas verdades como hombres existen. Yo recuerdo una campaña publicitaria de una empresa que decía cada persona es un mundo. Y yo disiento bastante con eso, porque si bien cada persona tiene su situación, su historia, su experiencia, cada persona es única, ¿sí? Tiene sus vivencias únicas, sus experiencias. No implica, no implica que sea algo totalmente diferente. O sea, cada persona no va a ser una verdad distinta. No va a llegar a una... O sea, esto no va a cambiar la percepción no se va a cambiar la percepción de lo que es esto, porque todos tenemos iguales características. O sea, tenemos todos ojos que pueden percibir, los que tenemos la capacidad de visual, tenemos todos ojos que podemos ver los objetos de la misma manera. Ya sea que si alguien es daltónico, es decir, que puede percibir los colores de diferente manera, bueno, pues si bien la forma del objeto se puede ver, estamos hablando siempre en parámetros normales en el sentido de norma estandarizada de lo que con lo que un humano viene a existencia, a este lado de la existencia, ¿no? O como es concebido. Un humano en condiciones completas, enteras, tiene funcionalidades que son estandarizadas para entender que un humano es un humano de esa manera. Por lo menos, para concebirlo, para entenderlo como humano, para identificarlo como humano, ¿sí? Básicamente. Pero lo que nos va, yo decía en el video anterior, lo que nos va a definir que existe la verdad en sí, que existe pura y concretamente la verdad, es el asunto de la mesura con respecto al dolor, del bien y del mal, el asunto del bien y del mal. Porque en la medida de que yo puedo sentir dolor si me corto un brazo, me pincho una pierna, como sea, en menor o mayor medida que otra persona que le suceda lo mismo. Pero siempre va a ser dolor, siempre va a ser malestar, siempre va a ser corrupción hacia la integridad física de una persona, de un individuo. ¿Sí? Y eso es algo que no queremos por naturaleza propia de lo que es el humano en sí, por naturaleza propia, porque somos reticentes al dolor, ¿sí? Somos diferentes a ello, lo rechazamos, no lo queremos. Entonces, vamos al asunto de hay tantas verdades como hombres existen. Déjenme encontrar Wikipedia. No, voy a ir a Protágoras, un filósofo. Era un filósofo de Abdera, un filósofo griego, fue un sofista griego, admirado experto en retórica, que recorría, vamos a aumentar un poco, el mundo griego cobrando elevadas tarifas por sus conocimientos acerca del correcto uso de las palabras u ortoepía. Ortoepía es el arte de pronunciar correctamente un idioma y, por extensión, el estudio de la pronunciación de un idioma en particular dentro de una tradición oral específica. Platón la acredita como el inventor del papel del sofista profesional o profesor de virtud, entendida como
no como bondad, sino como conocimiento y habilidad para tener éxito mundano. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, claro, porque una cosa es tener la capacidad de persuadir, de entrar, de comprar al otro por vías del engaño, ¿sí? Que es también corrupción, el engaño, porque estás haciéndole creer al otro algo que no es para beneficio tuyo. Muy probablemente que es para beneficio tuyo, si no se estaría engañando, digamos. Entonces, esa gente era una charlatana. Eso es lo que estaba diciendo Platón, que este hombre era un charlatán, que simplemente tenía esa persuasión, tenía esa capacidad de engolosinar a la gente con la palabra, le hacía creer, como, ¿a qué suena esto hoy en día? No, claro, obviamente, como a políticos, ¿sí? que tienen la capacidad de persuadir y hacernos creer esa esperanza salvífica o salvación, de salvedad, de salvación, mejor dicho, con respecto a las situaciones que estamos viviendo, a las circunstancias. Entonces, vamos a ver el asunto que planteaba Protágoras en cuanto a la verdad. Bueno, acá, perdón, me voy con el mate. Acá en pensamiento, respecto a Protágoras, y tengo prendido un saumerio de palo santo y mirra muy bueno, que me gusta mucho, para acompañar, ¿no?, la inspiración. También eso, el mito me llega un poco fuerte. Bueno, pensamiento. El hombre como medida de todas las cosas. El principio filosófico más famoso de Protágoras alude al estatus del hombre enfrentado al mundo que lo rodea. Habitualmente se designa con la expresión homo mensura, es decir, el hombre es la medida. Fórmula abreviada de la frase homo omnium rerum mensura est, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Sitúa al hombre en una posición antropocéntrica, ¿no?, como base de todo, precisamente porque dice que es la medida de todas las cosas. Dice que traduce al latín la sentencia original en griego. Bueno, eso es lo que traduce, ¿no? Esta última, según Diógenes Laercio, habría sido la siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. La frase figuraba, según refiere Sexto Empírico, médico, filósofo griego, es uno de los filósofo griego es uno de los más importantes representantes del escepticismo pirroniano y fuente de la mayoría de datos referentes a esta corriente filosófica. En la obra perdida, el Sexto Empírico refería, en la obra perdida de Protágoras, los discursos demoledores, y ha llegado hasta nosotros a través de la transcripción de varios autores antiguos, aparte de Diógenes Laercio, citada por Platón, Aristóteles, Sexto Empírico y Hermias. Bueno, vamos a las interpretaciones del pensamiento. Dice, la sentencia acusa diversas interpretaciones, como resultado de la dificultad que implica determinar el sentido y alcance de sus tres, esto nomás de Wikipedia, obviamente, ¿no?, y alcance de sus tres expresiones fundamentales, a saber, el hombre, antropos, la medida, metros, las cosas, acá seguramente me reta alguien que sepa griego, pero dice crematá, no recuerdo, vamos a traducirlo para no hacer un papelón. Mejor vamos a traducirlo. Tocamos ahí, dinero, pero no sé cómo se pronuncia. Grima dice que se pronuncia. Bueno, y el dinero, las cosas. Dice, bueno, se discute si la expresión el hombre se refiere al hombre en sentido individual o en sentido colectivo. A saber, 1. La interpretación en sentido individual señala que el hombre al que hace mención la frase de Protágoras es cada hombre concreto, cada individuo, de tal forma que habría tantas medidas distintas para las cosas como hombres individuales hay.
A tal lectura adhiere Platón, quien por medio de Sócrates señala en el Teeteto. Teeteto, para los que no saben, es un diálogo escrito por Platón que trata sobre la naturaleza del saber y consta en una introducción y 3 partes, bla, bla, bla. Dice, ¿no es verdad que Protágoras dice algo así? Tal como parecen las cosas, tales son para mí, tal como te parecen, tales son para ti, pues tú eres hombre y yo también. Interpretación 2. La interpretación en sentido colectivo, a su vez, tiene dos enfoques distintos. Uno que entiende que la expresión alude a cada grupo social humano, otro que la considera en sentido genérico, es decir, referida al género humano. Respecto al punto 2, el primer enfoque, que podemos denominar sociológico, ha sido defendido por esta persona e implica plantear que la frase de Protágoras alude a cierta forma de relativismo cultural, donde cada sociedad, cada polis, actuaría como medida de las cosas. Hay autores como Untersteiner y Schiappa que, adhiriendo a la tesis sociológica, consideran que ella no es comprensible con el sentido individual del término, ya que Protágoras habría contemplado ambas visiones al formular su sentencia. Apartado B. El segundo enfoque, que podemos denominar genérico, fue formulado por Goethe y defendido especialmente por Theodor Gompers, e implica entender la existencia de una única medida común para todos los hombres individuales, una misma forma compartida por el género humano para tasar la totalidad de las cosas. Y termina diciendo acá, a veces se interpreta este dicho como simple antropocentrismo, o sea, poner el hombre como medida de todo, en el centro de todo, como relativismo de la verdad de las cosas, como que cada hombre es la norma de lo que es verdad para sí mismo y que toda verdad es relativa para el individuo que la sostiene y que no podría tener validez más allá de él. Él, con su frase célebre, se refería al ser humano, dice acá, y no a cada sujeto. Por eso tenía fama de moderado, no era radical. Heidegger propone la interpretación más penetrante de él en su curso Introducción a la Filosofía. Bueno, eso dice acá. Y después continúo. Yo entonces voy a remitir a la frase textual de Protágoras, donde dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Bueno, si bien en el video anterior hablaba de que Adán, el primer hombre creado, está relacionado con la frase bíblica: todo fue hecho por él, por medio de él y para él, digamos. Entonces, estamos hablando así de que el hombre puede ser puede ser medida de todas las cosas, ¿sí? Podemos hablar de que donde estamos situados en la existencia, en este lado de existencia, por lo menos, en este lado de existencia, puede ser el centro de todo, ¿no? Del centro del universo, lo que hablamos de Tierra plana, o averiguamos, me pongo desde ese lugar mejor, porque no me considero como alguien que sepa realmente como para hablar, digamos, bastante de Tierra plana, pero los que indagamos sobre el tema de Tierra plana, si bien me podrán decir, bueno, no hay una vara, no hay una medida en Tierra plana para hablar del tema, bueno, pero hay gente que sabe muy bien, como youtubers que he mencionado con anterioridad, que aparecen en una playlist que yo coloco en mi canal, que habla de Tierra plana, bueno. Entonces, los que indagamos sobre el tema Tierra plana, por ahí tendemos a llegar a la duda de si donde estamos, este lado de existencia, es el centro del universo. Y bueno, ya la palabra universo también dice algo como que es una sola versión de las cosas, no como un espacio sideral infinito, el cual es un lugar imposible de mesurar porque no es incomprensible a nuestra capacidad y demás. Bueno, en cuanto entonces a que el hombre es la medida de todas las cosas, hay que ver qué hombre se considera la medida de todas las cosas, ¿sí? Porque no es lo mismo decir en el concepto de hombre, tal persona
tal hombre tiene la misma capacidad de mesura que tal otro, porque realmente no es así. Si yo digo, por ejemplo, yo pongo como medida todas las características que tiene un humano, generales, ¿no? La capacidad de sentir dolor, la capacidad de poder ver, la capacidad de poder escuchar, bueno, etcétera, las que no consideramos normales, estándares, ¿sí? No va no va a abarcar todo lo que tenemos que terminar de comprender. ¿Por qué digo esto? Si yo en una carrera pongo a competir un africano, ¿sí? Un africano con un afro, ¿no? Uno de raza afro, con un indoeuropeo, ¿sí? Alguien como yo. Va a ser superior, pero mucho más superior en capacidad de velocidad el afro, por su característica física, por sus características físicas. Es distinto a mí, diferente a mí. Tiene una altura mucho más alta que yo, una altura más pronunciada que yo. Va a tener una musculación diferente, una alimentación distinta, otra genética en general. Entonces va a poder correr a una velocidad mayor que yo, una capacidad pulmonar diferente seguramente, ¿sí? Otro nivel de funcionamiento muscular, como decía, a nivel musculoesquelético diferente, más flexibilidad, ¿sí? Entonces va a ser superior a mí en esa competencia. Entonces no es que somos todos los mismos. Por eso yo digo y repito, somos todos iguales, mas no los mismos, ¿sí? Y sí, para mí claramente hay diferentes razas, ¿sí? Hay algo hoy en día que se llama negacionismo racial. ¿Sí? Hay una corriente de pensamiento, digamos, de teoría, porque, bueno, ¿qué es teoría? La teoría es un intento de llegar a una conclusión final, no es a una verdad, ¿no? A una verdad. Es un intento, no es la verdad en sí, no es la verdad mera, pura y dura, concreta, ¿sí? Entonces, somos diferentes, no podemos decir que somos todos iguales, exactamente iguales, no es así, y nunca lo va a ser, y nunca lo va a ser. Y gracias al Altísimo, gracias a la creación que también somos diferentes. Buenamente que somos diferentes. Porque así podemos complementar en distintos aspectos de la vida, distintos aspectos de la existencia. Por ejemplo, pienses el jazz. A mí me gusta muchísimo el jazz, desde chico. El jazz, en origen, está compuesto por gente de color negra, de color, ¿no? de piel negra, ¿no? Y yo los aprecio muchísimo, obviamente. O sea, que yo diga que existan las razas no implica que por eso separe negativamente, discrimine negativamente a una persona de otra. Para nada, ¿no? Al contrario, como decía, admiro muchísimo a los afro cuando tocan el jazz, la voz que tienen para cantar el gospel. Me parece una maravilla. Bueno, acá por ejemplo, le llaman, dice que el jazz, acá en Wikipedia, es una forma de música negra. Dice, la música afroamericana, para resumir un poco y de un dato de color, la música afroamericana es un término dado a una serie de músicas y géneros musicales como son el blues, el ragtime, el jazz, el gospel, el soul, el house o el hip hop, que provienen o están influenciados por la cultura de la comunidad afroamericana de Estados Unidos, ¿no? Figura ahí, cuando emigraron supuestamente los... Sí, dije supuestamente porque hay que ver cómo es la historia en detalle, ¿no? Pero bueno, cuando emigraron los africanos, la gente negra, de color, de África a Estados Unidos, ¿sí? Bueno, me encanta el jazz, me gusta muchísimo. No cito ningún video ahora porque por la reclamación de derechos de autor, después por ahí quizás me puedan hacer borrar el video o cortar esa parte. Bueno, entonces, sí, en características generales, a rasgos generales, somos, vamos a poner acá por lo menos para acompañar el fondo de imagen, de pantalla,
este, podemos hablar de que somos con características iguales, que percibimos las cosas de una manera muy similar, muy igual. A ver, esto va a tener la misma forma para un africano que para mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando volvemos a la imagen esa, del meme de los puntos de vista, pero no quiero esta, quiero la del 6.9. Vamos a Google Home, Google Imágenes. Es 6 o 9. Ahí está. Es que no, esa discusión es un sinsentido, básicamente, ¿sí? Es un sinsentido como se plantea de esa manera. Que dice, no, porque depende de dónde mirar, las cosas son para mí, van a ser una cosa para mí, pero sí, van a ser depende de dónde se mire, pero entonces hay que comprender desde dónde estamos mirando, ¿sí? Porque si yo por ejemplo, para que sea una idea, observen esto, yo voy al Paint, ¿sí? Y voy a tirar esta imagen acá, este meme, y yo digo, bueno, pero yo lo estoy viendo desde ese lugar, ¿sí? A que una persona está parada acá, observen esto, una persona está parada ahí, vamos a poner el pincel, no puedo aumentar el tamaño, por favor. Una persona está parada acá, ¿no? Esta persona está parada acá, y esta persona está parada acá, pero yo no sé, desde el lugar que yo veo la situación, yo no sé si a donde está esta persona, por ejemplo esta, parada, está tapando una rayita, ¿no? Imagínense que esta persona no está parada acá, tapando ese pedazo del piso, ¿sí? Ese fragmento del piso. Entonces yo acá abajo, si saco a esta persona, capaz que puedo encontrar una rayita, ¿no? Una rayita así. O sea, me refiero a esto. Sí, yo sé que se van a dar cuenta enseguida de lo que estoy diciendo, pero para ser más didáctico, yo hago el 6, dice de esa manera que tiene un derecho y un revés. Pero hago el 6 acostado, que puede decir, yo me paro acá el 9, como decía. Pero esa persona donde está parada puede tener una rayita abajo, está tapada una rayita. Esa rayita va a definir que el 6 sea 6, porque se lee de acá, va a ser el de abajo y la otra parte va a ser el de arriba. O puede estar de este lado donde está parada la otra persona, ¿sí? Esos detalles, entonces, vamos, no fragmentemos las cosas, no observemos de manera fragmentada las cosas, de manera separada, sí, de manera aislada, y no tengamos en cuenta las otras. Porque después vienen los problemas, como por ejemplo cuando se sacan de contexto las cosas. A ver, nunca vamos a poder comprender el contexto y circunstancia total de algún asunto completamente, porque todo es precisamente particular, todo es particular, todas las situaciones son particulares, y toda situación, por más de que tenga rasgos similares, van a haber cosas que no vamos a poder estar observando porque no estamos, no estuvimos en el momento, no estamos en ese lugar, como ahí, por ejemplo, como planteaba, ¿sí? Entonces yo también digo que la verdad, voy a leer un poco este texto, me voy a ir un poco con un texto que escribí yo. Bueno, acá estamos con un texto que escribí yo hace bastante, antes de publicar la investigación. Yo tenía, voy a bajar un poco la luz de acá. Tenía pensado publicar la investigación hace mucho tiempo, ya por mediados de 2018, finales de 2019, ya para principios de 2020, tenía pensado antes. Bueno, y ya allá por el 23 de enero de 2020 compartí este escrito, con esta imagen, ¿no? Con esta foto. Bueno, dice lo siguiente. Dicen y siguen diciendo que no existe la verdad. ¿No sienten, pregunto yo, por alguno de todos los sentidos que tienen ese diseño inteligente llamado cuerpo humano, lo que es el dolor? Pregunto, ¿vieron? Ya que la gente, por lo general, se la pasa viendo morbo en la TV con los tan admirados noticieros. Sabrán lo terrible y desagradable que es el dolor y por lo tanto desarmonizante para el cuerpo y el mismo espíritu que cada uno es. Por lo tanto, el dolor, más allá de
que algunos lo sientan como mayor u otros menor es en verdad algo desagradable. Por lo tanto, existe la verdad. Todos podemos comprobarlo con recordar haber sentido esa desgracia. Entonces, pongo después, ¿qué quieren ustedes pseudopensadores? Y ahora vamos a ver lo que remito. Porque es lo que practican todos aquellos portavoces famosos del pensamiento relativo. Y ahora explico a lo que refiero con el pensamiento relativo. De decir que no existe la verdad. Levantan la bandera de un libre pensamiento cuando lo que hacen es meter confusión y creencias despistadas en las cabezas de la humanidad. Me parece que a lo que quieren, algunos por lo menos, lo que quieren es que terminemos considerando el morbo como algo bueno. ¿Sí? Con esa imagen. Entonces, esa foto. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Claramente, yo a lo que me refiero, bueno, puntualmente con el asunto de pensamiento relativo, yo también le llamo masomenismo. Masomenismo. Ahora voy a escribir la palabra para especificar a lo que me refiero con ello. El masomenismo, un neologismo mío, el masomenismo es que todo es más o menos. ¿Sí? No, todo no es más o menos. Todo no es un poco para allí y un poco para acá. ¿Me explico? Las cosas no son tibias por lo general, en ese sentido. Si existe la verdad, las cosas no pueden ser un poco más o menos. No pueden ser relativas a donde, o sea, concretamente, las cosas no pueden ser relativas, o sea, relacionadas a desde dónde se observan. En concreción, las cosas son que uno las perciba de determinada manera en base al nivel conciencial que uno tiene, es otro asunto. ¿Sí? Entonces, el masomenismo plantea eso, que todo es más o menos. Y bueno, pero si todo es dependiente de cómo cada uno lo mire, se generan los caos, se genera la confusión, se genera el despiste, ¿no? Porque se propagan muchas verdades y hay un conflicto de verdades. Yo no puedo. Hay frases por ahí que dicen que cada uno hace su propia realidad. Bueno, yo quizás comprenda mal algunas explicaciones de la gente que plantean esas cosas, ¿sí? Pero a rasgo general, hacer tu propia realidad es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos, ¿no? Tomando esa frase, ¿no? A grandes rasgos. Porque si uno quiere hacer su propia realidad, sin mencionar a nadie en particular que la mencione, sinceramente, pero si uno quiere hacer su propia realidad, ¿qué va a pasar? Algo que va a pasar que se va a chocar con la realidad misma. No estoy diciendo que la realidad te la dice la TV, la tele, que la realidad te la dice radio, ni que internet, ni que inclusive yo mismo. La realidad es lo que es. Nosotros somos sujetos, tenemos una perspectiva subjetiva, o sea, vemos en base a desde donde estamos. Pero no significa que alguien no alcance un poco más la verdad que otro, ¿sí? O por lo menos tenga un atisbo más cercano a lo que es la verdad. En base al discernimiento, la maduración espiritual, ¿sí? Entonces, ¿por qué es imposible crear tu propio universo? ¿Por qué es imposible? Porque no somos Dios, no somos altísimos, no somos el todo, no somos la concreción del todo. Somos un pedazo de aquello de allá arriba, ¿sí? De luz primigenia, de la fuente creadora. Yo lo voy a especificar más adelante, un poco más eso. Bueno, ahora creo que se va a dar la oportunidad, pero para no extender tanto el video, quizás no llegamos. Ya va como una hora, un poco más. Entonces, ¿por qué entonces es imposible crear tu propia realidad? ¿Por qué? Porque somos cohabitantes de la existencia. Cohabitamos bajo un mismo techo. Ya sea, obviamente, insisto, para mí la Tierra es plana. ¿Sí? Plana. Vamos a hacerlo lo más plano posible. Es plana. ¿Sí? ¿Me explico?
Repito, en cuanto a eso, investigar, buscar. Ahí tengo playlists en cuanto a tierra plana. No quedarse con artículos que tienen la perspectiva contraria. Yo ya leí la perspectiva contraria. Y hay mucha gente, muchos investigadores muy excelentes, muy eximios en el tema, con profesiones de las cuales ha replanteado, como Guillermo Wood, que es arquitecto, por ejemplo, bueno, y que plantea estos asuntos muy interesantemente, por ejemplo. Bueno, entonces, somos cohabitantes de la existencia, cohabitamos dentro de un mismo, bajo un mismo techo, iba a decir, ya sea esférico, sea plana, iba a decir, estamos en una misma existencia, en un mismo existir, entonces no podemos escapar de eso, ¿sí? No podemos escapar de esto, de que estamos siempre en un mismo lado, por lo menos, de la existencia. Si no quieren creer que esto es todo lo que existe, o que ya sea que no sea así, estamos en parte de lo que es existir. Entonces, un lado de la existencia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Repito, vamos a poner un guioncito, por la etimología, por la explicación, para explicar mejor la palabra, cohabitantes de la existencia. Vamos a poner entre paréntesis, estamos todos bajo el mismo techo, entre comillas. Vamos a poner, estamos todos bajo el mismo techo. Entonces, el aire que yo inhalo y que luego exhalo, lo va a inhalar otra persona, o un animal, o una planta, como sea, para que se entienda. Y el que a su vez, el que inhale, posiblemente lo exhala otra persona, o otro animal, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, todos nos influimos. Es imposible que nada te influya y que todo fluya. ¿Sí? Entonces, no es real. No es real que nada influye y que todo fluye. Eso es un sinsentido. ¿Por qué? Porque todo nos influye de cierta manera. Yo no estoy diciendo que nos tenga que influir las cosas que nos hacen mal necesariamente, pero ya vamos a ver en la próxima prueba de la investigación con respecto a la simática y todo ese asunto. Voy a tratar de profundizar en eso. Vamos a ver cómo todo repercute en la existencia, todo, ¿sí? Hay que tratar de ser cada vez un poco más conscientes de ello. Es un trabajo arduo, un trabajo no arduo, mejor dicho, complejo y difícil, porque muchas veces no tenemos herramientas para ser conscientes de ello, pero bueno, es la manera de beneficiar cada vez más la existencia, este lado de la existencia, reencauzarla en amor, en armonía benéfica. Aquí repito con armonía y en amor, para hacerla más en acorde, en acuerdo, en congruencia, en el sentido no de que estemos todos de acuerdo, porque si no, no se avanza nunca en nada, básicamente, porque siempre vamos a disentir de alguna manera u otra, pero por lo menos tratar de que la base, por ejemplo, que la base del diálogo, vamos a maximizar, vamos por lo menos, yo insisto con esto, vamos a por lo menos tratar, esto es algo interesante, vamos a hacer un poco más espacio para que quede mejor. Se me fue por acá, está tapando el termo, es la pantalla, ahí está. Vamos a tratemos de que la base, ¿sí? Que la base del diálogo sea desde el comentario. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A mí me gusta resolver o referirme a que un comentario es pensar junto al otro, ¿sí? Pensar junto al otro. Lo que no implica que siempre el otro o uno va a terminar sí o sí siendo una opinión nomás. Si en un diálogo se llega a una conclusión, bueno, el otro no lo quiere, pero bueno, problema del otro, básicamente. No es problema del otro solamente, es problema de todos, ¿sí? Porque estamos todos bajo el mismo techo. Pero va a ser un asunto del otro, y que bueno, que uno tiene que hacer lo mejor posible, uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible para que el otro pueda comprender ello, ¿sí?
Por eso, por ejemplo, se dan seminarios, ¿sí? Cuando uno escucha la palabra seminario, ¿qué es un seminario? Seminario es una manera de semillar, porque seminario viene de seminis, ¿sí? De seminar, como inseminar. Viene de plantar semillas. La idea es que siempre sean benéficas, no con agrotóxicos, digamos. Por ejemplo, es una metáfora, una analogía metafórica, digamos. Y bueno, que sea benéfico para que a cada uno le surja cada vez más brotar esa conciencia. Sí, yo si bien digo, me gusta mucho, y con esto cierro, me gusta mucho el asunto de discriminar, separar, diferenciar entre qué y qué. Entre herramientas, me gusta diferenciar, vamos a poner así, entre, ¿sí? Vamos a decir, recetas, ¿sí? Y herramientas de sabiduría, que es lo que explicaba anteriormente con herramientas de sabiduría. Que las explicaba, digo, las mencionaba. Una receta, ¿qué es una receta? Una receta es, vos haces esto de tal manera. Te dan la solución, tenés que hacer esto de tal manera. ¿Qué pasa con eso? Cuando uno puede aplicar una receta básicamente para una torta, ¿no? Para un alimento, para cocinar algo, para preparar algo. Un alimento, por ejemplo. O para mezclar el cemento para hacer la pared. Una receta. ¿Sí? Pero no puede aplicar una receta para la vida misma. No puede, eso no es viable. Porque la receta que a mí me funciona, a la otra persona, y tampoco después me va a funcionar muchas veces a mí, posiblemente esa receta, pero la que a mí me funciona, después al otro no le va a funcionar. Capaz que le funciona una o dos veces y la quiere aplicar muchas veces en su vida y no le anda, no le funciona, porque no es uno mismo, no es el que se la dio a la receta, ¿no? ¿Me explico? En cambio, las herramientas de sabiduría, ¿qué son las herramientas de sabiduría? Es la misma filosofía no perecedera. La filosofía, el conocimiento o el conocimiento, el conocer, tener sabiduría, tener conocimiento sobre situaciones para poder abordarlas de una mejor manera, llevarlas a cabo, abordarlas y no enfrentarlas, no chocarlas, ¿sí? Y que son una llave, una herramienta para abordar, llevar a cabo muchas situaciones, ¿sí? Y que no son herramientas. ¿Qué quiero significar con esto? Yo no tengo una herramienta por acá, pero yo tengo un martillo, ¿sí? Con un martillo puedo clavar distintos tipos de clavos para distintos tipos para una casa, para una puerta, para un juguete, para un auto, ¿sí? Eso es una herramienta. Pero con una receta de torta yo no puedo hacer crecer un tomate. ¿Me explico? Bueno, eso. Bueno, espero que les haya gustado, que les hayan podido comprender. Espero, es mi idea, que haya sido digerible. Y bueno, próximamente se vienen más pruebas de la investigación. Quería hacer este video para hablar un poco de todo esto. Y me faltaba el tema de la fe. El tema de la fe, que yo digo que trato de resumir un poco más todavía que en el video anterior. La fe es el video anterior lo expliqué bastante interesante en la prueba 11, pero la fe es lo que vendría a ser la confianza en el otro en base a que tienen las mismas características que nosotros y siente de manera similares, por lo menos, por ser humano, ¿sí? O por ser sintiente, como un gato, un perro, una vaca, un elefante, una jirafa. Son seres sintientes. Entonces la confianza también empieza por ahí. Yo fío en el otro, tengo tranquilidad de que el otro no me va, no sé, por ejemplo, en el caso de humanos, que tenemos la capacidad bien latente de raciocinio, por lo general, algunos. Entonces no vamos a terminar dañando al otro. Y por la razón y junto con la intuición vamos a terminar llegando a la conclusión de que no está bueno, de que no está bien dañar la integridad del otro, ya sea
Bueno, puntualmente de manera física, para que se entienda ahora rápidamente y a grosso modo. Bueno, eso es lo que quería contar. Así que bueno, gracias. Gracias por estar ahí.